Tenemos aquí a mi costado a un ex ministro, además, que se relaciona con precisamente las dos grandes áreas que aquí están involucradas. Es el ministro de Defensa y también ex ministro de Justicia, José Antonio Gómez. Muchas gracias por conversar con toda Latinoamérica en este tema que es tan relevante. Aparte de saludarlo, su opinión respecto de lo que ha dicho el Tribunal de Garantía de Arica. Gracias, Lucía. Bueno, yo creo que la definición la va a tomar la Corte Suprema. Es bien discutible la resolución tanto de que quede en la justicia militar como en la justicia civil, porque es un hecho militar de un conscripto que está dentro de la estructura militar. Sin embargo, el tribunal dijo que esto tenía que ver con que la situación se había producido no en un recinto militar y por lo tanto correspondía a la justicia civil. Es un tema que resolverá la competencia de la Corte Suprema, pero lo relevante aquí es que alguna de las dos tome el caso y llegue finalmente a la verdad. Cómo sucede que un joven muere y cómo también quedan 45 otros heridos y otros intentan suicidarse. Algo pasó ahí que tiene que ser muy bien investigado. Claro, efectivamente usted ha tenido la oportunidad de, a través de los dos ministerios, tanto de Defensa como de Justicia, vincularse con estas instituciones que están enfrentando hoy investigaciones. También Gendarmería, que efectivamente pertenece a Justicia y a donde habría estado esta aspirante. Estamos hablando de la Escuela de Formación Penitenciaria de aquí de San Bernardo. ¿Qué le parecen a usted estos casos, además que llegan en medio de una discusión en torno a recuperar atribuciones para la justicia militar? ¿Y qué le parece además en estos momentos que se esté exponiendo también de alguna forma la manera en la que son preparados? ¿Se puede mezclar, por ejemplo, lo que pasa en el Ejército con lo que pasa en Gendarmería? Mira, es un tema complejo. Hay una cantidad de protocolos dentro del Ejército y de Gendarmería para los efectos de la instrucción. En estos casos hay disposiciones claras de ropa adecuada en caso de lugares extremos, también la forma en que se realizan las instrucciones y por lo tanto yo creo que el sistema, la investigación va a determinar claramente qué pasó. En mi opinión, lo que pasa ahí es que cuando hay un joven enfermo, que en los dos casos, lo lógico y lo razonable es que esas personas no realicen las marchas ni los ejercicios. En este caso particular me da la impresión, en ambos casos, que tiene que ver con eso, con una enfermedad previa que el instructor y el organismo, en este caso los militares y Gendarmería, no tomaron las medidas a tiempo para evitar que se produzca esto. Pero aquí hay una necesidad de parte del Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Defensa y Justicia, de revisar los protocolos. ¿Cómo se está haciendo? No hay que olvidarse que en Chile, hace años atrás, en Antuco pasó exactamente lo mismo, pero en el frío, con una cantidad de soldados muertos también por el mal uso de los instructivos y mal uso de la ropa. Entonces, creo que en este instante lo relevante es que la investigación llegue a fondo. Y esa, sea en la justicia civil o en la militar, lo va a hacer. No es posible pensar que con la presión pública, con lo que hay hoy día en discusión, no se revise a fondo y en profundidad hechos tan graves como estos. Sí, Darío, antes de darte la palabra para que también le hagas tus preguntas al ex ministro, quisiera ampliar un poquito la información en torno a la aspirante a Gendarmería que falleció el domingo pasado, justo el Día de la Madre. Efectivamente se produce el deceso. Su propia madre acusa que pese a la condición de salud que traía, se le habría hecho salir a trotar en la madrugada con frías temperaturas, mucho frío, código azul, además hemos tenido en estos días y no teniendo las condiciones ella de salud para hacerlo. El subsecretario de Justicia ha salido a defender los protocolos de Gendarmería porque en este caso estaríamos hablando de una situación distinta a la del norte, porque en este caso en dos oportunidades se mandó a la joven aspirante Ignacia Albornoz a reposo. De hecho estuvo hospitalizada en el hospital militar. Lo que pasa entre que la dan de alta primero de la influenza, que es al parecer lo que ella primero se contagia, luego vuelve, se le encuentra que está de buena salud y luego vuelve a empeorar esa salud con una neumonía que probablemente le provocó el fallecimiento. Entonces ha pedido él, precisamente subsecretario de Justicia, que no se consideren los casos similares, que se habrían aplicado algunos protocolos al menos de preocupación de salud, no así necesariamente, y eso es lo que la investigación dirá respecto a lo que hicieron sus instructores con ella estando ahí y lo que reclaman sus compañeras, que pidieron efectivamente que consideraran la salud de ella para no hacerla salir a trotar a una hora de la madrugada con esas frías temperaturas. Darío, te quiero dar la palabra a ti para que por favor le hagan las consultas respectivas sobre este caso y sobre la justicia militar que estaba en discusión en Chile aquí al exministro. José Antonio, ¿cómo le va? Gracias por este tiempo para toda Latinoamérica. Sabemos que las Fuerzas Armadas, no solo en Chile, en cualquier país del mundo, son
en general instituciones refractarias al cambio y muy aferradas a prácticas tradicionales que no siempre fueron muy respetuosas por ahí, bueno, de ciertos derechos que por ahí forman parte también de, en este caso, los conscriptos. En su paso por la función pública, ¿usted ha visto que se han hecho transformaciones, se han modernizado en este punto las Fuerzas Armadas? Por ejemplo, en el caso de cómo se da la instrucción para los conscriptos, ¿o usted ve que hay dificultad para justamente adaptarse a los cambios? Darío, escuché una parte de la pregunta, pero lo final lo entendí bien. Mira, en mi opinión, los protocolos de las Fuerzas Armadas siempre hay que estar revisándolos porque las condiciones de este país, como en Argentina, son diversas en distintos lugares geográficos y por lo tanto requieren de cierta análisis de la forma en que se actúa con los conscriptos. Creo que en este caso hay algunas situaciones que se complican a raíz de las enfermedades previas que tenían y también si es que las situaciones por el mal uso de ropa adecuada para el tema es un problema y se puede perfectamente analizar, revisar y por instrucción del ministro de Defensa hacia el comandante en jefe cambiar los protocolos. No hay ningún problema, aquí no hay una resistencia de parte de las Fuerzas Armadas, simplemente hay que cumplir con las funciones que le corresponde a cada autoridad y creo que el Ministerio de Defensa nuestro tiene que preocuparse claramente de revisar protocolos para que esto no se vuelva a repetir. Yo quisiera sumar, a propósito de lo que tú le preguntabas, Darío, según su experiencia, porque Darío situaba su consulta en el marco de democracias que estuvieron tensionadas o quebradas derechamente por las Fuerzas Armadas y que entonces las Fuerzas Armadas quedaron además con serios cuestionamientos respecto de su proceder. En estos más de 30 años de democracia que tenemos en Chile y usted con la experiencia que ha tenido precisamente al mando de instituciones que se relacionan con las Fuerzas Armadas, ¿usted ha visto disposición de las Fuerzas Armadas para actualizar efectivamente los protocolos para no ser, por ejemplo, opacos o poco transparentes en la entrega de información? Lucía, Darío, en Chile las Fuerzas Armadas son respetuosas del poder civil. Hemos cambiado enormemente de que el dictador estaba a cargo de las Fuerzas Armadas en términos de la información, el respeto a la autoridad civil. Aquí tenemos un problema más bien de acciones, de ejecución, de análisis de lo que se está realizando en el contexto de la instrucción militar. Pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la decisión de respeto hacia la autoridad civil, no hay ninguna duda en Chile. Esto ha cambiado enormemente. Ahora, lo que tenemos que hacer es mandar. El funcionario que está a cargo de la defensa tiene que dar las instrucciones para que estas situaciones se hagan los análisis, revisión, cambio, y en eso las Fuerzas Armadas no se van a oponer y tampoco van a poner algún problema para hacer esos cambios. Es a ellos a los que más les interesa resolver el problema, porque son miles de jóvenes que ingresan a hacer el servicio militar, en Chile la mayoría voluntario, entonces por supuesto que les interesa en profundidad que esta situación se revise y no se vuelva a repetir en ninguna parte. Mientras le pedimos, a ver si tiene usted el audífono un poquito más presionado y ahí quizás alcanza a escuchar a Darío. Darío, ¿quieres hacerle alguna pregunta adicional? Le hago una última pregunta, José Antonio, agradeciéndole nuevamente. Usted hablaba, la mayoría de los conscriptos son de servicio voluntario. ¿Cree que debería revisarse eso? Si el servicio, ¿quiénes van a servicio obligatorio, quiénes no? Si se debería revisar la obligatoriedad del servicio o la manera en la que la voluntariedad se está ejecutando. Darío, en Chile hoy día nosotros hace un tiempo atrás planteamos la idea de que la mayoría de los jóvenes que ingresan al servicio militar lo hagan voluntariamente. Pero el servicio militar es una obligación de todos, por lo tanto, cuando no se llenan las plazas, llegan conscriptos que son obligados a hacerlo. Pero eso es un deber. Aquí hay derechos y deberes, y en este caso, en mi opinión, no creo que sea bueno hacer un cambio desde el punto de vista de la obligatoriedad. Sí, creo que se pueden hacer cambios en otro sentido, y es que los jóvenes que ingresan a las Fuerzas Armadas, que lo tratamos de hacer en mi periodo, algo se avanzó,
terminen teniendo una profesión o un oficio que les permita salir desde las Fuerzas Armadas con mayor integración a la sociedad, al sistema de trabajo. Creo que hay formas de mejorarlo, pero no en relación a esa obligación. Es una obligación de todos los chilenos y chilenas y hay que hacerlo. La última pregunta que le quiero hacer yo, Darío, tiene que ver con que la justicia militar ha estado puesta sobre la mesa de discusión a partir de la agenda de seguridad. Y a quienes han empujado, y esto a raíz también del asesinato de los 3 carabineros, que sea la justicia militar la que siga habiendo muchos casos en los que estén involucrados incluso civiles, por ejemplo en el combate a la delincuencia. Si algo pasa con un civil, sea la justicia militar que lo vea, y eso ha generado una discusión política en Chile. ¿Qué le parece a usted para cerrar la discusión en torno a recuperar atribuciones que tuvieron en dictadura y al inicio de la democracia la justicia militar? ¿O usted considera que eso no ayudaría a mejorar la seguridad? Lucía, mira, el integrar a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública es un error, porque en el fondo el trabajo, las condiciones de entrenamiento, para lo que ellos son entrenados, las armas que tienen, están destinadas a la protección de la soberanía nacional y básicamente la guerra. Por lo tanto, cuando uno quiere integrar a funcionarios que no están preparados, capacitados para la seguridad pública, está cometiendo un error. Y en segundo lugar, en mi opinión, las Fuerzas Armadas debieran preocuparse de colaborar en ciertas circunstancias. Por ejemplo, en todo lo que son catástrofes, control de frontera, y un escalafón especial que puede crearse que tiene que ver con la posibilidad de ayudar en seguridad pública. Ojo, pero fuera del escalafón militar. La carrera militar no hay que confundirla con la seguridad. Tenemos historia, tanto Argentina como Chile. Los procesos dictatoriales fueron tremendamente duros. Por lo tanto, hay que intentar siempre que las Fuerzas Armadas tengan un estudio, una malla curricular que esté en presencia de los derechos humanos y que estas actividades que tienen que ver con la seguridad, por asaltos, por robo, por organizaciones criminales, lo lleven a cabo los organismos especializados. Pero específicamente sobre la justicia militar. En el caso de la justicia militar es curioso, porque la justicia militar, desde el punto de vista de las garantías, es muy mala. La justicia militar tiene el sistema antiguo, es decir, hay un ministro, un juez, un fiscal que es el que investiga, que falla, etcétera, y no las divisiones que hicimos en la justicia civil, que tienen un juez que falla y otro un organismo que investiga. Existe la posibilidad de conocer por qué se me acusa, en la justicia militar no. Por tanto, en mi opinión es un error tratar de trasladar la justicia militar hacia los problemas civiles. De hecho, el 2010 dictaba una ley que sacaba todo lo que tuviera que ver con civiles de la justicia militar, incluso en hechos militares. Los hechos militares, al militar lo juzga la justicia militar y al civil la justicia civil. Y ese es el camino. Volver a intentar por un problema de, diría yo, popularidad, porque el populismo es una de las grandes lacras que tenemos, en el fondo tratar de integrar a la justicia militar nuevamente en el campo de estas materias es un error. Perfecto, muchas gracias. Exministro de Defensa y exministro de Justicia, de varios gobiernos además vinculados a la concertación, en la nueva mayoría aquí en Chile. José Antonio Gómez, por su análisis. Muchas gracias, Lucía, muchas gracias, Darío. Darío, adelante. Gracias, Lucía, gracias, José Antonio. Muy interesante, tema para seguir discutiendo e investigando allí en Chile.